Buenas tardes. Ahora vamos a mirar lo siguiente. En este ejercicio hace parte también de la guía. Es un ejercicio que nos dice que tenemos un vaso, como es que se ve aquí de color azul, al cual hay que calcularle el volumen con estos datos que aparecen acá. Diámetro 1, 10 centímetros, diámetro 2, 8 centímetros, altura 16 centímetros. Entonces también se propone en este mismo ejercicio calcular el volumen del vaso como si fuera un cono o como si fuera un cilindro. Y yo realmente lo vamos a hacer como también se propone ahí, como está en la figura, que en este caso sería un cono truncado. Es decir, este vaso, yo aquí dibujé esta perspectiva del vaso formando un cono, pero realmente este vaso tiene forma similar al cono, pero está cortado en esta parte. Al cono cortado en una parte de su altura se le llama cono truncado. Entonces vamos a trabajar con la fórmula para calcular el volumen del cono truncado, la cual es pi por la altura que multiplica a esta suma. ¿Qué hay en esta suma? El radio 1 al cuadrado, yo en este caso llamé radio 1 al más grande, más radio 2, que es el más pequeño, porque ustedes ven que al cortar el cono acá, pues quedaría como base un círculo, no una punta, ¿cierto? Y ese círculo sería menor que el círculo de arriba. Entonces por eso hablamos de otro radio, que llamamos radio 2 elevado al cuadrado, más R1 por R2. Y todo eso dividido en 3. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los datos, vamos a calcular el volumen. Como aquí aparece radio 1, el diámetro 1, su radio, ¿qué es? La mitad. Entonces, el radio 1 va a ser la mitad del diámetro, que en este caso va a ser 5 centímetros. Aquí, el diámetro 2 es de 8 centímetros. Entonces, su radio, para el caso del diámetro 8 centímetros, será la mitad, que será 4 centímetros. Entonces, teniendo eso, ya podemos hacer uso de esta fórmula. Entonces, el volumen del cono truncado va a ser igual. Vamos a colocar aquí una linecita. A pi, el valor de pi, que al final lo vamos a reemplazar por la altura, que es 16 centímetros, por, abro paréntesis, radio 1. Entonces, el radio 1 es, también lo dejo en paréntesis, 5 centímetros al cuadrado. Más radio 2, entre paréntesis, el radio es 4 centímetros al cuadrado, más radio 1 por radio 2, es decir, 5 centímetros por 4 centímetros. Estos números que están en el numerador van divididos entre 3. Es volumen del cono truncado es igual. Y vamos a entonces la línea y vamos a desarrollar los cuadrados. Pi lo dejamos igual por 16 centímetros, abro paréntesis, y aquí 5 centímetros al cuadrado nos da 5 por 5, 25 centímetros cuadrados, más 4 por 4, 16 centímetros cuadrados, más 5 por 4, 20, y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Cierro el paréntesis, divido en 3. Luego aquí vamos a hacer la suma que hay en ese paréntesis. Pi por 16 centímetros. Aquí hay una línea. La línea que está dividiendo. Abro paréntesis. Pi por 16 centímetros. Entonces 25 más 16 más 20. Entonces nos daría 20, 30, 40 y 11. A ver, 20, 30, 50, perdón, y 11, 61 centímetros cuadrados, dividido en 3.
Ahora sí, aquí para sacar el valor del volumen vamos a cambiar a pi por su valor numérico aproximado. Vamos a dejarlo con dos decimales, 3.14, que multiplica a 16 centímetros y que multiplica a 61 centímetros cuadrados dividido en 3. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? ¿Qué nos va a dar esa multiplicación? Al multiplicar 3.14 por 16 y por 61 nos da exactamente 3064.64 centímetros cúbicos, porque centímetro por centímetro cuadrado centímetro cúbico dividido en 3. Y eso al dividirlo en 3 nos da un volumen, acá lo voy a escribir, de 1021.546. Vamos a dejar 0.55 centímetros cúbicos. En el problema es necesario saber también en términos de litros cuánto es este volumen. Entonces el volumen del cono troncado en términos de litros, yo sé que un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Si yo tengo aquí 1021.55 centímetros dividido por 1000, me va a dar 1.02155, pero ya no va a quedar en centímetros, sino va a quedar en litros. Aproximadamente, dejándolo aproximado, pues sería 1, dejándolo a 1.02, eso lo podemos dejar a 1 litro. ¿Listo? O sea que este vaso tiene una capacidad de 1 litro, o un volumen de 1 litro en términos de capacidad. ¿Listo? Ahora, este ejercicio que hemos desarrollado, calculando el volumen del cono troncado, que es la forma real del vaso, ahí en el ejercicio se propone hacerlo como si fuera un cono, es decir, sería solamente aplicar esta fórmula, pi por radio al cuadrado por h dividido en 3, y ese sería un valor aproximado de ese vaso que se supone en el ejercicio que se haga como un cono, o también que se haga como un cilindro, y en este caso se dice que solamente trabajemos con obviamente como es un cilindro, si fuera un cilindro ambos tendrían que ser de la misma del mismo diámetro, entonces se dice que trabaje con un solo diámetro y sería pi por radio al cuadrado por h. Bueno, miremos en la guía una situación. Mira, aquí donde nos dice si el vaso fuera un cilindro con diámetro de la base 10 centímetros y altura 16 centímetros, es decir, hacer el ejercicio como si fuera un cilindro, y el radio pues para 10 sería 5. Y nos pide la capacidad, o sea, al final hay que dividir por 1000 para que nos dé la capacidad en litros. Y si fuese un cono con las mismas medidas, entonces lo mismo, tendríamos al ser un cono tendríamos solo una base. Ya aquí, al tener el corte del cono, se forman dos bases y entonces una mayor y una menor sería el cono troncado, que ya lo hicimos. Ahora, aquí hay una situación que es muy bueno analizar, y es que dice: en cada vaso se introducen 8 hielos cúbicos de 3 centímetros de lado, y después se lleva el vaso de refresco hasta 2 centímetros del borde. Se llena el vaso del refresco hasta 2 centímetros del borde, teniendo en cuenta que del volumen de los hielos flotan en el refresco, quedando 1/10 fuera del vaso. ¿Es cierto lo que afirma el anuncio? Aquí entonces lo que quiere decir es que este refresco digamos que si el vaso estuviera totalmente lleno de refresco, pues se haría el litro, como dice acá el letrero. Pero tenemos que analizar que vemos el refresco, y aquí lo dice, hasta 2 centímetros del borde, a 2 centímetros del borde, hasta ahí.
hasta aquí llegó. Entonces, al faltarle estos 2 centímetros, ¿qué podemos decir de este volumen que estábamos trabajando? ¿Será igual a 1 litro también? Al faltarle, o sea, si el este no va sino hasta por acá, ¿será que el volumen es el mismo? Pues podemos decir que rápidamente que no. El volumen va a ser menor porque pues es más, la altura es menos 2 centímetros, o sea, tendríamos que hablar de una altura ya no de 16, sino de 14. Y además el radio, en la medida que va bajando el radio disminuye. Entonces eso hace que el volumen sea menor y será menor a 1 litro o a 1021.55. Lo que puede decirse en este punto, como esta es la pregunta, ¿es cierto lo que se afirma en el anuncio? Pues se puede decir que no, por las razones que estamos diciendo, que al ir el refresco hasta 2 centímetros y como el vaso completo es de 1 litro, pues al ir a menos de 2 centímetros abajo, pues va a ser menos de 1 litro, por lo tanto ese letrero es falso. Entonces, para que lo tengan en cuenta en la presentación de sus trabajos y ya tienen una idea de cómo se calcula el volumen de un cono truncado, los pasos a seguir y los datos que se necesitan. Bueno, ahí los dejo. Chao.